Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a ya dar el siguiente paso después de estudiar y reflexionar sobre la importancia de la resurrección. Hay una pregunta lógica. Esa pregunta es, entonces, hemos visto a Jesús resucitado y ya en el contexto, en la historia, después Él ya se va. Entonces los discípulos y mucha gente ve cómo sube al cielo. Pero la pregunta lógica es, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo vivimos? ¿Cómo juntamos esta realidad con nuestras vidas del día a día? Entonces vamos a empezar a leer y estudiar el libro de Hechos, que ya es el siguiente paso. Y es importante reconocer el contexto donde estaba. Entonces, aún estamos hablando de un mundo con persecuciones, con peligro, porque claro, Jesús ya fue crucificado. Entonces ya es un momento en la historia donde ser creyente era algo muy complicado y vivir como parte del grupo con menos gente. Entonces ya es un mundo en ese entonces de peligro y ya de muchas dudas y preguntas sobre cómo vivir esta nueva realidad. Entonces vamos a empezar a leer. Hoy vamos a leer el capítulo 1 y ya vamos a ver cómo ellos vivían esta fe, vivían esta realidad. Después de ver a Jesús resucitado y con esa seguridad que Él había resucitado, ¿cómo fue cambiado su vida? Entonces dice aquí, en el primer tratado o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces tenemos que parar ahí para ver lo que está diciendo. Esto es un libro ya escrito por Lucas y bueno, es la persona que lo recibe es Teófilo. Entonces hay muchas teorías sobre quién es, pero nos dice aquí algunas cosas importantes. Nos dice sobre lo que Jesús había hecho después de la resurrección. Y aquí una de las cosas que dice en una forma resumida es que Jesús había dado muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas seguras. Y ya también había aparecido, había enseñado, había hablado con ellos durante 40 días. Entonces, ellos no tenían duda. Y por eso, como veremos en las vidas de los que habían visto a Jesús, vemos vidas cambiadas, vidas diferentes. Los que antes tenían temor y miedo, ya son personas valientes. Los que antes se escondían, ahora salen predicando y hablando con seguridad. Bueno, y vamos, después dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es Jesús hablando, ya haciendo referencia a esa promesa que había hablado estando con ellos. Había dicho que es importante para él ir para que el Espíritu Santo podía venir. Entonces ellos, ya estando ahí con Jesús en esta conversación, dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo,
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, claro, ya ven a Jesús resucitado, creen que Jesús resucitó. Entonces, ahora la pregunta en su mente es, ¿ahora es tiempo? ¿Ya vamos a vencer a los romanos? ¿Vamos a tener el reino ya? Entonces, yo creo que de cierta forma nosotros, ya estando ahí en ese lugar, tendríamos la misma pregunta. O a veces nosotros ahora, al llegar a Dios y recibir su perdón, igual podemos llegar a pensar, bueno, ahora mi vida va a tener todo perfecto, pero no es así. Entonces, Jesús mismo decía que en esta vida, entonces que tendremos aflicción. Pero aún así, en esos momentos, podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Pero bueno, seguimos. Entonces, tienen esa pregunta. Jesús responde y les dijo en el versículo 7, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús, respondiendo a su pregunta, dice, mira, no es cosa vuestra saber el cuándo. Entonces ya Dios lo ha hecho con su autoridad, tiene el plan, tiene todo bajo control. Y vosotros tenéis que esperar aquí, porque os vendrá poder. Y no solo poder para hacer lo que queréis, pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ya vemos ya de dónde viene el poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la primera cosa que Jesús decía que deben ser testigos y con el enfoque correcto. Entonces, ya viendo que el poder para ser testigo viene del Espíritu Santo, es de Él. Y el mensaje es sobre Él, sobre lo que ellos han visto. Jesús resucitado, que muestra su autoridad, muestra quién es y muestra que Él ha vencido incluso al poder del pecado, a la muerte. Y así Dios puede perdonarnos. Dios puede ya darnos su justificación. Entonces ya el primer paso es reconocer que hay un propósito para nosotros. Pero tenemos que tener el enfoque correcto. Entonces ya está basado en su poder, en su mensaje, en su resurrección, en su victoria. Entonces ya ves que se repite una palabra. Se trata de Él. Entonces, la primera cosa que debemos hacer es ser testigo de Él. Ya utilizando su autoridad y su poder.
Y no solo en el lugar donde estamos, pero yendo más allá. Y después, bueno, entonces vemos como Jesús ya subió y los ángeles ya dicen, mira, no os preocupéis, sí se ha ido, pero volverá. Y eso es lo que él había enseñado, es lo que vemos en las profecías, es lo que vemos en Apocalipsis, es lo que vemos en la palabra de Dios, que él volverá en el futuro. Entonces, no somos huérfanos, no nos ha dejado solos. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros y nos da el poder para servirle. Entonces después dice en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es curioso ese término, porque durante el día de reposo solo podían caminar la distancia de la casa más lejos del templo. Entonces, claro, porque tenían que venir para ir a los servicios y así, pero solo podían caminar esa distancia, porque si no era trabajo y no se podían. Pero bueno, sí, seguimos. Y dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo, o sea, los 11 apóstoles. Claro, quitando a Judas, el que fue el traidor, el que ya había muerto. Pero los otros 11 están allí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces es importante ver ya el segundo detalle que sale sobre este grupo, sobre cómo vivían esta realidad de que Jesús ha resucitado, que Él vive, que Él ha vencido a la muerte y al pecado. Entonces ya la segunda cosa es que ellos ya se quedan unánimes, orando juntos. Entonces vemos la unión ahí, el amor. Entonces ahí el concepto de orar, sí es orar, pero ya con intimidad. Entonces hay unidad verdadera entre ellos. Porque claro, ellos se ven su necesidad, pero saben que Jesús ha pagado, Jesús ha vencido, Jesús vive y volverá. Y no solo los apóstoles, vemos ahí también las mujeres, incluso la madre de Jesús, e incluso también los hermanos de Jesús, los que antes hacían burlas de Jesús. Ahí estamos hablando de hermanos de sangre, pero todos ellos están ahí reunidos y viviendo unánimes en oración, ya unidos como uno. Entonces, ahí hay una pregunta que a mí me llega a la mente, porque yo conozco a personas que han dicho, mira, yo estoy adorando a Dios a mi manera, puedo alabar a Dios y aprender de Él yo solo, que hay momentos, hay paréntesis en la vida que igual las circunstancias nos ponen en un lugar donde igual por salud o por otros motivos no podemos congregarnos. Pero yo diría que no se puede vivir la vida cristiana solo, aislado, fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia. Y ahí no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de personas. Entonces, tenemos que
ya vernos y estar unánimes, no buscando mis derechos, ya enfadado porque mira lo que esta persona me ha hecho a mí, pero ver a Jesús, porque se basa en Él. Entonces ahí veo que no soy perfecto, entonces debo perdonar a los demás. Debo perdonar a esa puede ser una hermana o un hermano que me ha ofendido, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces eso es lo que ellos tenían que ver, pero claro, ellos veían lo importante. No se quedaban ahí mirando ya el polvo. Entonces ya veían lo importante. Jesús resucitó y vive y volvió. Él tiene la victoria. Bueno, entonces después seguimos y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Eso es un detalle importante. Para hacer ya una reunión, un consejo legal, tenían que tener 120 personas. Y entonces esto lo que van a hacer no era algo solo del grupo de nombrar a alguien, pero era también un voto, una decisión legal. Entonces, dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces no es una imagen bonita, pero ya es el final de Judas. Entonces, y que no fue sorpresa para Dios, ni Jesús. Entonces ya Jesús sabía lo que iba a pasar con Judas. Es importante reconocer que Dios nunca está pillado por sorpresa. Entonces ya en este caso tampoco. Pero después Pedro sigue hablando y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Por esta escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y también tome otro su oficio. Entonces, esos son referencias a los salmos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José, llamada Barsabás, y tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces aquí tenemos la historia de cómo ya eligieron quién iba a ocupar el lugar que Judas había dejado. Porque para Dios el número 12
era importante. Vemos 12 tribus, 12 apóstoles. Entonces es importante ver que tenía que cumplir con eso. Y entonces aquí también vemos que ellos se prepararon por lo que venía, por lo que Dios iba a hacer. Porque Jesús había enseñado y ahora, entonces ya tienen que prepararse. Entonces eso es el tercer detalle de este momento. Después de ver a Jesús resucitado, pues también tenían que prepararse, porque Dios había dicho que iba a hacer cosas muy grandes, que iba a usar este grupo de 12 para ya llevar el mensaje al mundo y ya empezar un movimiento importante. Pero también es un detalle importante que un apóstol tenía que haber visto a Jesús. Tenía que haber estado ya ahí en las enseñanzas de Jesús y haber visto a Jesús resucitado. Por eso ya eligen a 2 y después oran y piden la dirección de Dios. Pero estos 2 habían estado con ellos antes y también habían visto a Jesús resucitado. Entonces, es un detalle importante. Hoy en día, si alguien dice que yo soy un apóstol, tenemos un problema porque realmente no está usando esa palabra como se usaba en ese entonces. Pero bueno, no, eso es otra rama. Hoy simplemente quiero enfocarme en los 3 detalles que salen en este capítulo, que responden a la pregunta sobre cómo vivimos ahora después de haber visto a Jesús resucitado. Entonces, hay las 3 cosas. Primero, ser testigo de Él, utilizando y dependiendo del Espíritu Santo y su poder. No hacerlo en mi poder. Porque al final yo no puedo convencer a nadie, ni tampoco puedo salvar a nadie. Es Jesús quien salva. Entonces mi papel es apuntar a la gente hacia Jesús. Porque tampoco es la iglesia que salva, es Jesús que salva. Entonces somos llamados a ser testigos de este milagro que hemos visto. Entonces ya es importante. Y segundo, vivir unánimes. Para vivir unánimes tenemos que perdonar los fallos de los demás, porque todos nosotros tenemos nuestros fallos. Estamos en el mismo barco, pero hay algo que es más importante que nuestras debilidades y nuestros fallos. Entonces debemos estar unidos. Y la última cosa, tenemos que prepararnos. Porque oramos, creemos que Dios puede hacer muchísimo más que pedimos, pero ¿realmente estamos preparados para la obra que Dios va a hacer? A mí me encanta en la película Enfrentando a los Gigantes, que hay un momento, se trata de un entrenador del fútbol americano que está en un momento de crisis y viene un pastor y le habla y una de las cosas que le dice es que, mira, habían 2 granjeros que necesitaban lluvia y oraban pidiendo la lluvia. Y uno salió a su campo para poner el abono y ya ir con el tractor, y el otro no. Realmente, y después le pregunta, ¿cuál fue el granjero que preparó su campo, que estaba preparado para la respuesta de Dios? O sea, que tenía confianza y fe en lo que Dios iba a hacer. Y dice el entrenador, el que salió ya para preparar el campo. Y después el pastor le pregunta,
¿Y tú? ¿Cuál eres? Y ahí esa pregunta es para nosotros. A veces hablamos tanto, pero realmente nos estamos preparando por lo que Dios va a hacer. ¿Estamos preparando el campo para recibir la respuesta de Dios? ¿O solo hablamos de lo que Dios puede hacer en la otra mano? Ya tenemos el concepto de que cuando lo haga ya respondo yo. Entonces, eso no es lo que Dios pide de nosotros. Nos pide que seamos testigos hasta el final de la tierra, en todos los lugares donde nos encontramos o donde Él nos lleve, que vivamos unidos, dejando las tonterías y los fallos de los demás ya en otro lugar, perdonando y recibiendo perdón. Y después preparando nuestro campo para recibir la obra y la bendición de Dios. Entonces, para ti, tengo dos preguntas. ¿Has visto a Jesús resucitado? Porque si no crees que Jesús resucitó, este mensaje anterior, lo que acabo de comentar, no es para ti. El primer desafío para ti sería ver la evidencia de la resurrección. Porque aquí Lucas empieza este libro hablando de las pruebas que son pruebas seguras. Entonces, si dices, bueno, yo no veo ninguna prueba segura, por favor, contacta conmigo. Envíame un mensaje y yo te enviaré pruebas que la resurrección es segura. Y después la segunda pregunta es para alguien que dice que yo he visto que Jesús resucitó, lo creo, estoy seguro de ello. Entonces, la siguiente pregunta es para nosotros. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Porque si hemos visto al Señor resucitado, debemos hacer caso a lo que nos dice. Y tenemos un mensaje para llevar al mundo que necesita ver que hay esperanza. Porque en el mundo no se encuentra. Y Jesús, su voz sigue haciendo eco. Él decía que yo estaré con vosotros hasta el final. No olvides que Dios está contigo y estará contigo. Y nos da fuerzas para llevar su mensaje, su evangelio, su esperanza, su amor, su luz a cada rincón del mundo, a cada sitio. Tenemos un propósito. ¿Te apuntas? ¿Vienes? Es el momento de ver lo que creemos y llevar el mensaje al mundo. Si tú tienes una necesidad de oración, un apoyo de alguna forma, por favor, envíanos un mensaje y alguien te responderá. Pero siempre es importante recordar que tú vales mucho para Dios. Bendiciones y nos veremos aquí otra vez muy pronto.